Bien, cualquier cosa me avisan por favor si es que no pueden descargar o algo la pregunta o la prueba, por favor. Me comunican nomás acá por el chat del, de la clase. Limber, apresúrate, ya inició el examen previo hace un par de minutos, por favor. Inge, buenas noches. Una pregunta, ¿dónde lo subió? ¿Está en el Classroom? Sí, está en el Classroom, está como repaso 4. Recién lo subió, ¿no es cierto? No, ya está hace rato. No me parece. A ver, Y a mí también. Dije, a mí también no me aparece. A mí tampoco. Qué raro. A mí tampoco no me Inge, aparece. tampoco me aparece, no aparece el examen. No aparece, Inge. A ver, espérenme un segundito. Voy a cambiar un ratito la hora, vamos a ver si hay algún problema ya. Me avisan, por favor, el programa para las 18:55. En 2 minutos más tendría que activarse. A ver, me avisan ya. Yay.
Me avisan por favor si hay problemas, ya debía poderse ver. No hay nada todavía, Inge. Ya, a ver, No hay, esperemos, ingeniero. esperemos unos segunditos, a ver. Suele pasar. Nada. Nada, Inge. Sí, Inge, no hay nada. Qué raro, Nada, ingeniero. qué raro. Ya debería de aparecer. Inge ya Nada. apareció. Ya está, ¿no? A mí me salió ya Inge de paso ahorita. Sí, Inge, ya está. Ya. Sí, suele pasar eso. Voy a aumentar el tiempo. Estén resolviendo, por favor. ¿Ya? Gracias.
Y
Jóvenes, ya se va a cumplir el tiempo, por favor envíen. Bien, muchachos. Bueno, ahora como les decía, vamos a hacer la práctica 4. ¿Sí? Recordemos algo ya para solo también tomar en cuenta que una vez que terminamos la práctica el próximo jueves, si todo sale bien, el subsiguiente jueves, vale decir, estamos ahora el 18, para el 2 de julio estaríamos dando el primer parcial. Solo comentarles que con el grupo 4 ya tomé el examen esta semana. Entonces estamos más adelantados. Bueno, lastimosamente hemos tenido una serie de retrasos más el feriado que hubo la anterior semana, ¿no? Entonces en ese sentido vemos esta práctica, el otro jueves vemos la bomba calorimétrica y el subsiguiente tendríamos que dar el examen parcial, ¿ya? Entonces por favor les voy a pedir que me confirmen si se comparte la pantalla para mostrar un poquito lo que es esta práctica. ¿Ya? Ingeniero, Sí. una pregunta. Acá en el repaso que acabamos de dar, Ajá. me parece que hay un error en el valor correcto. Perdón, no te escuché bien. Yo hallé el valor de 970 y lo puse eso, como en la opción de otro, ¿no? Ajá. Y me dice que la respuesta correcta es 870. Y creo que está mal por eso. Ya, eso coordine con la auxiliar, por favor. ¿Ya? Ah, ya, está bien. Ya, no se preocupen, coordinen con Nicole, por favor. Está bien, gracias. Bien, ¿no? ¿De qué? Bien, vamos a ver entonces este tema que es el calorímetro convencional. Es siempre con el afán de tener alguna idea más clara en el sentido de la historia. Es que es bueno saber cómo nació el calorímetro convencional y a qué leyes se rige, ¿no? En realidad, este calorímetro convencional se rige a una ley física conocida como la ley de enfriamiento de Newton, ¿ya? Esta ley de enfriamiento de Newton establece básicamente un valor proporcional, si quieren, de lo que viene a ser la variación de temperatura respecto al tiempo. En realidad lo que vendría a ser esto, lo que vendría a ser el calor, ¿no? Y este calor sería proporcional a la variación de temperatura. Básicamente lo que establece Newton es esa razón que se tiene del calor respecto al tiempo, que va a depender a una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora básicamente es la diferencia de temperatura, como bien dice aquí, ¿no? La diferencia entre sus temperaturas, ¿ya? Para establecer la misma. Entonces, esta ley
nosotros vamos a establecer con una primera determinación que se conoce la constante de enfriamiento alfa, que en realidad esa es una de las constantes iniciales que se hace para esta práctica. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta ley, como ustedes ven, esta variación de la temperatura respecto al tiempo, que en realidad, como les decía, va a ser el calor, depende de una constante, ¿no? Más adelante en transferencia de calor esa constante se conoce como el coeficiente de convección, ¿no? Porque ustedes saben que hay varios niveles de transferencia de calor conocidos como mecanismos, que es conducción, convección y radiación. Entonces la ley de enfriamiento de Newton nace más para la convección, o sea, la transferencia de calor que va a ir de un fluido hacia una superficie o viceversa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el primero que ha determinado el equipo para el calorímetro convencional se conoce como John Debart. Sí, él es el que estableció la botella de vacío o el balón de Debart, que así también se lo conoce, frasco, balón de Debart, donde ha sido el primero que ha diseñado, si quieren, un termo, el termo que todos nosotros conocemos en la casa y que lo usamos para que, en teoría, no se pierda la energía, no se pierda el calor que esté dentro, ¿verdad? Si ustedes han tenido cuidado de alguna vez de desarmar o se les ha caído alguna vez, han debido ver que en el interior tiene una película de vidrio color metálico, ¿verdad? Entonces lo que hizo Debart es prácticamente generar el vacío alrededor de esa película de vidrio, no metálica, de vidrio, y genera justamente el vacío donde no habría intercambio de calor de los alrededores con el sistema, en este caso mi frasco. ¿No? Muchos incluso cuando compran un frasco de Debart conocido como termo, normalmente lo que hacen es destapar y poner al oído, ¿no? Y el oído, eh, digamos, registra un sonido de vacío, ¿no? Y entonces ahí se sabe que el termo está bien. Si no tuviese ese sonido, pues podríamos decir que está clisado o está de alguna parte está roto, entonces no va a mantener nunca la temperatura constante. Entonces justamente nuestro objetivo es ese. Se trabaja en el laboratorio con este termo de Debart, con este frasco, y se van a hacer varias pruebas, ¿ya? La primera prueba se conoce como la determinación de enfriamiento del calorímetro, ¿ya? Nuestro calorímetro en este caso va a ser este frasco de Debart, donde se introduce normalmente aproximadamente 300 mililitros de agua que está caliente hasta unos 35 grados centígrados y se van midiendo la temperatura, perdón, se van midiendo los tiempos y la temperatura cada dos minutos, cada minuto, todo dependiendo, digamos, del momento de la prueba. Ya ustedes van a tener los datos, ya están publicados en la plataforma. Entonces lo que hacemos es básicamente tener una temperatura inicial que sería 35 grados centígrados y que se asume que en algún momento esa temperatura va a ir bajando, ¿no? Lo que va a demostrar que sí, el frasco en realidad no es idealmente estable en el sentido de mantener la temperatura constante, que se supone que para eso se ha creado, si quieren, ¿no? Más bien, ¿por qué? Porque siempre va a liberar una cantidad de calor este frasco. Entonces, esa liberación de cantidad de calor en realidad va a estar determinada por el alfa, que va a ser mi constante de enfriamiento del calorímetro. La ecuación que ustedes tienen está en la guía, es esta constante de enfriamiento que es igual al inverso del tiempo, ¿no? Que vamos a ir midiendo por el logaritmo natural de la temperatura final, donde se asume que ya no va a modificarse, menos la temperatura ambiente, sería la temperatura que se debería de tomar del ambiente, sobre la temperatura inicial, en este caso 35 grados centígrados, menos la temperatura ambiente. Esta constante de enfriamiento tiene las unidades de tiempo a la menos 1 o minutos a la menos 1, ¿ya? Entonces, básicamente, el trabajo es muy sencillo, consiste simplemente en tomar los tiempos, como decíamos, cada 2 minutos o cada minuto, y se van registrando las temperaturas, ¿no? Entonces, se registran las temperaturas y se llega a una temperatura final, se parte de una temperatura inicial, etc. Entonces, la idea es que nosotros linealicemos estos datos que tengamos. Entonces, para linealizar, lo que hacemos es, si quieren despejar en este caso el logaritmo natural, ¿sí? Y volver una ecuación lineal donde el logaritmo natural, toda esta expresión se vuelve y,
El factor preexponencial, si quieren, va a ser 0, y el B, que va a ser la pendiente, va a ser mi constante de enfriamiento del calorímetro. Y X, obviamente, van a ser los datos del tiempo. Entonces linealizamos porque los datos así como están, en inicio va a salir una curva, linealizando por la ecuación, valga la redundancia, la cuestión de una recta, pues vamos a linealizar y vamos a tener obviamente el dato de la pendiente, que es lo que quiero encontrar, ¿ya? Por regresión lineal, si ustedes quieren, o mínimos cuadrados también. Entonces la idea es justamente establecer esto, que en primera instancia va a tener este desplazamiento, linealizarla y obtener la pendiente para determinar alfa. Nada más. Y así muy simple. Lo único que hay que hacer es regresión lineal con los datos que ustedes van a tener para hallar el alfa. Esa es la primera prueba que se hace. Entonces, si se darán cuenta, es muy fácil la práctica del laboratorio. Esta es tal vez la práctica más sencilla que hay. La segunda prueba que se hace es la determinación del equivalente del agua del calorímetro. ¿Qué significa eso? Va a ser en realidad la cantidad de calor, ¿sí? Respecto a lo que vendría a ser la masa y el calor específico del equipo o del frasco de debate, ¿no? Entonces, nuevamente yo voy a tener, en este caso, introducir 150 mililitros de agua fría, ¿sí? Y voy a medir la temperatura del agua fría dentro del calorímetro, tiene su termómetro, el calorímetro, y voy a medir la temperatura del agua caliente, ¿no? Entonces voy a introducir 150 mililitros de agua fría y 150 mililitros de agua caliente. La idea es que va a haber una mezcla, ¿verdad? Así como vemos aquí, el agua caliente con el agua fría se van a mezclar y vamos a llegar a una temperatura final aparente. Ya una temperatura final aparente, si quieren una temperatura de equilibrio, como nos han enseñado en física. Entonces, lo que va a suceder es que la temperatura caliente va a descender y la temperatura fría o del agua fría va a ascender, va a aumentar su temperatura y vamos a llegar a una temperatura final aparente. La idea es establecer cuál es el calor o de quién es el calor que se va a ceder y cuál es el calor que va a absorber. No se olviden que la ecuación base para esto es la sumatoria de calores es igual a 0, ¿ya? Entonces, en ese sentido, establecemos que la temperatura final real, ¿sí? La temperatura final real también se la puede calcular conociendo la temperatura final aparente menos la temperatura ambiente sobre, en este caso, como ya hemos establecido el antilogaritmo, que sería el E, de alfa, que es la constante de enfriamiento del calorímetro, que ya habríamos determinado por el tiempo más la temperatura ambiente. De esa manera podríamos obtener esta temperatura final real, tomando como dato también algo que es clave, que sería la constante calorífica del agua o la capacidad calorífica del agua, que es su P a presión constante, que es 4.186 joules por gramo Kelvin o grado centígrado, que al final no va a modificar mucho, ¿ya? Entonces aquí tenemos el esquema, que lo que vendría a ser, si quieren, en los cálculos, graficar cómo van a ir variando las temperaturas, ¿no? En función al tiempo, y cómo va a ir variando la temperatura que va a ir calentando y la temperatura que va a ir enfriando, ¿no? Para que lleguemos a este punto donde obviamente una temperatura final aparente o de equilibrio. Entonces las ecuaciones para hallar esta es básicamente sumatoria igual a 0, sumatoria de calores, ¿no? En este caso, si trabajaría de esa forma, pues tenemos esta relación, ¿verdad? Va a haber un calor negativo que va a ser el que va a ceder. En este caso, el agua caliente está cediendo su energía, si quieren, y el agua fría estaría absorbiendo esa energía. Por eso el agua fría se calienta y el agua caliente se enfría. Entonces, la ecuación que se va a tener es básicamente establecer cuáles son los calores que ceden y cuáles son los calores que absorben la energía. Y para eso, para encontrar el calor, en cualquiera de los dos casos, usamos la ecuación de la misma, ¿no? De calor, que es la masa por la capacidad calorífica y por la variación de temperatura. No olviden que el calor es una forma de energía, solamente que cuando existe una variación de temperatura, pues ya se convierte en calor, ¿verdad? Usando esta ecuación y obteniendo la masa, en este caso, para nuestro ejemplo, del dato de volumen que tenemos,
y de la densidad. Como estamos trabajando con agua fría y tenemos la temperatura del agua fría, pues encontramos su densidad, tenemos el volumen, hallamos la masa. Lo mismo para el agua caliente, ¿verdad? Y su constante que no va a variar para cualquiera de los dos casos. Entonces la ecuación que vamos a usar va a ser que el único calor que está cediendo en este caso va a ser el agua caliente, ¿verdad? El agua caliente estaría cediendo su energía, por eso lleva el signo negativo. Usamos esta misma ecuación, masa del agua caliente, la capacidad calorífica del agua, la temperatura en este caso final real, ¿sí? Menos la temperatura del agua caliente, ¿sí? Eso va a ser igual al calor absorbido, pero el calor absorbido va a estar determinado por dos objetos. Si quieren, el primer objeto va a ser el agua fría, que está absorbiendo el calor, y también el calorímetro o el frasco de Debye o el termo, ¿no? Si quieren, el termo también va a absorber la energía del agua caliente. Entonces aquí sumamos las cantidades de calores con la misma ecuación, solo que acá estaríamos representando la masa del agua fría, la misma capacidad calorífica, la temperatura final real y la temperatura del agua fría. Más, en este caso, este pi en realidad estaría representando a la masa y el C sub P del, ¿cómo se llama? Del termo o del frasco de Debye, ¿ya? Entonces, eso estaría representando al pi, que no conozco ni la masa ni el C sub P. Entonces, lo que voy a hacer es determinar este equivalente del agua en el calorímetro. Lo que sí voy a conocer es la temperatura final real y la temperatura final aparente, ¿ya? O del agua fría, perdón. Entonces, el pi está establecido en joules por grado centígrado, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, estamos obviando la masa por el C sub P y lo representamos por este pi, que es básicamente la segunda determinación. Bien, la tercera determinación es también muy sencilla. En este caso, lo que se hace es introducir 50 mililitros de agua fría en el termo, medir su temperatura y después calentamos en una hornalla, calentamos en agua caliente hasta el punto de ebullición un trozo de metal, ¿ya? Este trozo de metal, una vez que se caliente, vamos a introducir en el termo. Obviamente el metal va a perder la energía como tal, ¿verdad? Entonces cronometramos hasta llegar a la temperatura de equilibrio, donde ya no se va a modificar la temperatura y va a suceder exactamente lo mismo que en el anterior caso, solamente que tendríamos aquí la temperatura del metal caliente y aquí la temperatura del agua fría. El agua fría va a absorber la energía del metal, lo mismo que en este caso el metal va a ceder su energía, ¿no? La ecuación es la misma para la temperatura final real y el cálculo en este caso va a ser de la capacidad calorífica, porque no vamos a conocer la capacidad calorífica del metal. Por lo tanto, la ecuación va a ser obviamente del que está cediendo la energía, que vendría a ser la masa del metal, la capacidad calorífica del metal, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a buscar, vamos a encontrar si quiere, con los datos que nos den, ¿no? Tendríamos que tener la masa del metal, temperatura final real, la temperatura del metal inicial, la masa del agua fría, que obviamente también de la misma manera se tendría que encontrar con la densidad y el volumen, la capacidad calorífica, temperatura final real, temperatura del agua fría, y este valor que ya conocíamos del anterior cálculo, ¿no? Que es el equivalente del agua en el calorímetro, ¿verdad? Que ya conoceríamos y tendríamos todo y despejamos la capacidad calorífica del metal. Lo que ustedes van a hacer en su práctica o en su informe, por favor, una vez que obtengan este dato, pues van a verificar en tablas, porque estos hay en tablas de calor, a qué metal se asemeja este valor, ¿no? Porque todos los metales, el cobre, qué sé yo, el hierro, están definidos sus valores de capacidad calorífica, ¿ya? Entonces, una vez que calculen, pues van a decir si el trozo puede ser de cobre, puede ser de metal, si es que no me dan ese dato, ¿ya? Bien, esas son las tres determinaciones, aunque hay una más, que es la determinación, en este caso, del calor de vaporización, o de neutralización, perdón, ya determinación del calor de neutralización,
que es más una determinación química, si quieren. Ustedes recordarán que en química existen dos tipos, bueno, hay tres tipos de reacción, pero en cada tipo de reacción hay formas de las reacciones. Una de ellas es que si mi reacción es exotérmica o si mi reacción es endotérmica, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, nuevamente mi frasco de Debart, lo vamos a poner así, como está más o menos, ¿ya? En este frasquito de Debart, pues tenemos el termómetro, ¿ya? Introducimos aproximadamente 50 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración. La concentración normalmente es de 0,1 normal y obviamente hay que medir la temperatura del hidróxido de sodio. Ya hay que establecer esa temperatura, me tienen que dar, establecer incluso la masa del hidróxido de sodio y luego mezclamos con 50 mililitros de ácido clorhídrico. La concentración también es la misma, en este caso 0,1 normal. Y bueno, también tendríamos que medir la temperatura del ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces cronometramos hasta llegar a la temperatura aparente. O sea, ustedes se darán cuenta que en este caso, ¿ya? En este caso, la reacción que vamos a tener va a ser la del hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, ¿verdad? Perdón. El ácido clorhídrico que me va a dar el cloruro de sodio, va a formar una sal más agua, ¿verdad? Entonces, esta reacción, pues, tendríamos que ver si va a ser exotérmica o va a ser endotérmica, ¿verdad? O sea, si va a desprender energía o requiere energía. Entonces, más o menos el cálculo que se hace es ese. Entonces, el calor de neutralización está definido por este delta H de neutralización o variación de entalpía de neutralización, que no es nada más que la sumatoria de la masa por las capacidades caloríficas y la variación de temperatura. O sea, vale decir sumatorias de calores, ¿ya? Y en este caso, la sumatoria de calores va a venir dada por la masa del ácido clorhídrico, la capacidad calorífica del ácido clorhídrico que tendrían que buscar, la temperatura final real, menos la temperatura del ácido clorhídrico, más, en este caso, la masa del hidróxido de sodio, idéntico como en el anterior caso, capacidad calorífica de hidróxido de sodio, por también la temperatura final real, menos la temperatura, en este caso, del hidróxido de sodio. Y acá viene un detalle que ustedes tienen que definir, si esto va a ser más o si va a ser menos, ¿ya? Porque aquí hay que definir si el calorímetro va a absorber la energía o va a desprender esa energía. Entonces, el valor que ya habíamos hecho en la segunda determinación, que es el equivalente del agua del calorímetro, repetimos, ¿ya? Y en este caso, esto estaría definido por la temperatura final real menos la temperatura del hidróxido de sodio. Esta sería la ecuación que tendríamos que usar. Normalmente este calor de neutralización está en joules, ¿ya? Esa es la unidad que normalmente se obtiene. Entonces, esas son las prácticas que se hacen, las 4 determinaciones, y ustedes van a ver que para lograr su informe, pues están justamente las 4 determinaciones, valga la redundancia, y que tienen que encontrar, obviamente, las mismas, ¿no? Está el calor de neutralización, el calor específico de un metal, el equivalente del agua al calorímetro y obviamente el principal, que es la constante de enfriamiento del calorímetro. Ya no sé si tienen alguna consulta, muchachos. ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí. En la primera parte, en la constante de enfriamiento, alfa, el valor de lo vamos a hallar solo de la gráfica que vamos a hacer, ¿verdad? De la pendiente. Exactamente, de la pendiente, nada más. O sea, hacen regresión lineal y directamente tienen ahí el alfa. Claro que primero tienen que establecer esta relación, si se ve todavía, de logaritmo natural, de temperatura final, etc.
Y, o sea, lo vamos a verificar en una hoja milimetrada nada más. No, en realidad Más eso creo preciso. que no se está exigiendo eso de la gráfica. O sea, pues si lo hacen en el calculador directamente no hay ningún problema, ¿no? Ah, ya, está Ya. bien. De todas formas tienen que leer con más detalle los datos que se les está pidiendo para su informe, ¿ya? Entonces Está bien, enseguida, gracias. si no hay más consultas, perdón, enseguida les voy a mostrar en este caso un par de videos, un video que sería oficial, digamos, de la licenciada Jenny Rojas, y otro video que, bueno, obviamente para respaldo y que tiene mucho que ver con nuestra práctica, que está en YouTube, nos estamos apoyando en eso, y para que ustedes puedan ver más detalles de la práctica como tal y tengan más luces para resolver su informe. Entonces esos videos no van a tardar más de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, yo les voy a dar, como nos hemos atrasado un poco, hasta las 10 para que entreguen este informe, que es muy sencillo, de verdad, así como preguntar a su compañero, va a hacer regresión lineal, va a ser un rato, y el resto de los datos también va a ser despejar. ¿Ya? Entonces yo en este momento voy a cargar los videos, ¿sí? Para que ustedes puedan tener acceso a la misma y puedan ir respaldándose su informe. Está bien, Inge. ¿Ya? Si no hay más preguntas, entonces quedaríamos aquí. Yo voy a estar conectado para cualquier duda y voy a programar hasta las 22 para que entreguen hasta las 22. Obviamente si terminan antes se libran, ¿no? Bien, muchachos, entonces si no hay otra consulta, por favor les voy a pedir que vean un ratito ya en la plataforma. Ahí está los datos para su informe. Enseguida estoy cargando las direcciones para los dos videos y que ustedes pueden apreciar. ¿Ya? La temperatura del ambiente, en este caso alguien preguntaba cuánto vamos a tomar la temperatura del ambiente, dice. A ver, estoy viendo un ratito los datos que tienen. Creo que podrían tomar más o menos la temperatura que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuánto es más o menos? 17. La que tienen en este instante, o sea, verifiquen en su celular con qué temperatura están. Y listo, no se hagan tanto problema. Estamos con 18 grados centígrados. ¿Listo? Bien. Entonces, Sí, ya, gracias. Entonces están ahí ya cargados los videos, por favor pueden ver y yo me dispongo a grabar la clase, bueno, que ya está en este caso grabar, que también lo voy a colgar en lo que tarde en reproducirse en YouTube y a preparar para que entreguen su informe hasta las 22:00. ¿Ya? Si no hay más preguntas, entonces no es necesario que estén conectados. Si desean, pueden seguir para cualquier consulta. Y si no, pueden desconectarse también. Yo les agradezco por su atención el día de hoy.